والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd. A lo que sigue, hayakum Allah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Walhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala, de su gran favor, bendición, ayuda y permiso, nos ha dado el éxito de regresar a las clases, walhamdulillah, del fin de semana, de viernes, sábado y domingo, bi'idnillahi ta'ala, con el permiso de Allah. Alhamdulillah, como sabemos, para los hermanos que asisten a la clase constantemente, el viernes estudiamos el libro Shadarat fi Fadl Talab al-Ilm o fi Fadl al-Ilm wa Ahlihi, que el libro escrito por el imam o Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, que es las joyas preciosas de la virtud del conocimiento y su gente, es decir, los sabios. El viernes estudiamos este libro y inshallah, creo, con el permiso de Allah, terminamos este libro hoy, ¿verdad? Porque tenemos la última parte del escrito que nos queda. Y el sábado estamos estudiando del tema de hadith, la compilación de hadith del imam o Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Bahjat al-Qulub al-Abrar, yani la alegría de los corazones de los justos. Y el domingo, pues, Durus al-Amma o Durus al-Muhimma li Ammat al-Umma, yani que el escrito y el libro de el imam el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, que es el nombre es Durus al-Amma, las lecciones importantes, Durus al-Muhimma, las lecciones importantes para el musulmán común o para la persona común de esta umma, es decir, la umma Muhammad. Entonces son las clases del fin de semana bi'idhnillahi ta'ala, y vamos a regresar igual a los mismos tiempos. Ya tenemos, subhanallah, más de un mes que dejamos las clases, o que paramos las clases, y con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hemos regresado. En este libro Shadarat fi Fadl al-Ilm, las joyas de virtud, o las joyas de la virtud del conocimiento, escrito por el imam y el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, Allah lo preserve, lo cuide y lo protege. El Sheikh escribió el último capítulo que empezamos hace 2 o 3 clases anteriores, donde este capítulo es lo que incumbe al buscador de conocimiento o el camino que le incumbe, o las características que le incumbe al buscador de conocimiento tener.
Y el Sheikh mencionó 5. El Sheikh menciona 5 en este escrito. En las últimas clases explicamos la primera característica y esa es al-ikhlas. Al-ikhlas, que cada buscador de conocimiento, cada persona que busca el conocimiento, busca aumentar en conocimiento del din de Allah subhanahu wa ta'ala, debe tener ikhlas, debe tener sinceridad. Debe, en cada acto de adoración, debe tener sinceridad que lo hace solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene una intención pura que es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y eso es en cada acto de adoración. Entonces los actos más grandes, como la búsqueda de conocimiento, como el salah, como wudu, como el siyam, el ayuno del mes de Ramadán, como el hajj, umrah, zakat, todos estos actos de adoración, pues se debe hacer con una intención pura que es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Estos actos de adoración, Allah subhanahu wa ta'ala nos da el éxito en ellos si cumplimos con 2 de estas condiciones, que la primera es al-ikhlas, sinceridad, que se hace por Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y que se hace acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿No? En todo. Si cumplimos con estas 2 condiciones en salah, en el acto de adoración de salah, en el acto de adoración de wudu, de siyam, de hajj, de umrah, el nikah, yani el matrimonio, que eso es grandísimo, un acto de adoración grandísimo, el matrimonio, que mucha gente no lo entiende o se olvida o no entiende o no sabe que el matrimonio es un acto grandísimo de adoración. Y muchas veces no hay éxito. No importa que se dice, que la persona dice, yo soy buena persona, yo soy buena mujer, yo soy buen hombre, yo soy buena persona, no lo hice con una buena intención. Si la persona no lo hace sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, complacer a Allah, y no lo hace acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, muchas veces no va a haber éxito en ese matrimonio. No va a haber éxito. Y Allah subhanahu wa ta'ala, a los actos de adoración, todos los actos de adoración donde no se cumplen estas 2 condiciones, al-ikhlas o al-mutabi'a. Al-ikhlas, sinceridad, que sea para Allah subhanahu wa ta'ala, y mutabi'a, seguir o que sea acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que no cumple con estas 2 condiciones en cualquier acto de adoración, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta este acto. Y no va a haber éxito en ese acto. Así que la primera característica para el buscador de conocimiento es tener ikhlas, tener sinceridad. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, que no fueron ordenados con nada excepto adorarlo a él, mukhlisin lahuddin, yani que no fueron ordenados con nada excepto ser sinceros en práctica, en adoración para él subhanahu wa ta'ala, para él Allah. Hunafa es decir hanif o hanifa, la persona que se somete y se rinde, se entrega completamente en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. ¿No? Eso es lo que nos ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala. Tener ikhlas y someternos completamente a Él subhanahu wa ta'ala en todo. Entonces, claro que este acto grandísimo de la búsqueda del conocimiento, la primera característica que debe de tener el buscador de conocimiento es el ikhlas. La segunda característica que menciona el Sheikh es de que la persona debe hacer el esfuerzo grande para obtener el conocimiento. Debe ser el esfuerzo grande, que no es algo que la persona no se queda así nomás sentado
viendo novelas o viendo televisión o jugando videojuegos o durmiendo o haciendo nada para obtener el conocimiento. Hay que hacer el esfuerzo de leer, escuchar, viajar para el conocimiento. Hay que tomar el tiempo de asistir a las clases, ya sea en las mezquitas o hasta en las redes sociales donde hay clases sobre el internet, así como esta. La persona debe de hacer el esfuerzo de asistir a las clases de conocimiento, debe de hacer el esfuerzo de leer los libros, leer el Corán, memorizar los hadith, leer los libros de hadith, leer los libros de el credo islámico, la aqida islamía, leer los libros de los sabios, obtener el conocimiento de la gente de conocimiento. Entonces la persona debe hacer ese esfuerzo, porque no le va a llegar así nomás acostado. Así como el dicho de los salaf, la yanalu al-ilm bi rahat al-jasad, que el conocimiento no se logra con descansar el cuerpo, no se logra con dormir, pero se logra con hacer el esfuerzo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith bien claro: al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum, que el conocimiento solamente se logra con aprenderlo, y el hilm, la paciencia y la, digamos, rectitud, no se logra excepto con practicarla, ¿no? Entonces no vamos a aumentar en conocimiento excepto que tenemos que aprender ese conocimiento, tenemos que hacer el esfuerzo para lograr ese conocimiento, y no vamos a tener buenas acciones, no vamos a tener obras buenas o buenas acciones excepto que tenemos que practicar esas buenas acciones, ¿no? Entonces esa es la segunda característica, que es la persona que busca el conocimiento tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Hacer el esfuerzo. Igualmente el Sheikh, la tercera característica es obrar con el conocimiento que la persona ha logrado. Ya que la persona ha logrado, el buscador de conocimiento ha logrado conocimiento, debe poner ese conocimiento en práctica, porque el propósito del conocimiento no es sino para practicarlo. El propósito del conocimiento no es nomás para cargarlo y tenerlo y nomás tener información, no, es para practicar ese conocimiento, porque el conocimiento de la Sharia, el conocimiento del din de Allah subhanahu wa ta'ala, el conocimiento del Corán y la Sunnah es un din. El din es una práctica. Entonces no puedes tener conocimiento de una práctica si no la estás practicando. Entonces el propósito del conocimiento, el propósito de lograr el conocimiento es ponerlo en práctica. Entonces esa otra característica del buscador de conocimiento, que debe poner su conocimiento en práctica. Y todos tenemos fallos y errores y caemos en esos fallos y errores día y noche. Pero el buscador de conocimiento verdadero es aquel que logra conocimiento para practicarlo, lo pone en práctica. No. La cuarta característica que menciona el Sheikh aquí, que tomamos en la última clase, es difundir el conocimiento, ya sea por enseñanza física, que la persona da clases, o el llamado, hace da'wah para llamar a la gente al din de Allah, o llamar a la gente a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, wa iftah, yani dar veredictos de la Sharia islamía, ¿no? Entonces el buscador de conocimiento, ya que tiene ikhlas,
ya que hizo el esfuerzo para lograr conocimiento y lo logró, y ya lo puso, logrando el conocimiento lo practicó, pues entonces ya debe de enseñarlo, difundirlo, llamar a él, ¿no? Y donde es necesario, dar los veredictos del din de Allah, de los sabios grandes, de los imams de la sunnah. El buscador de conocimiento siempre también está conectando a la gente a los sabios. Enseña el conocimiento de sus libros. Enseña el conocimiento diciendo Sheikh Fulán dijo tal cosa, o dando las fatwas o los veredictos o el consejo de los sabios grandes. El predicador del Islam o el alumno de conocimiento, el buscador de conocimiento, no llama a él mismo, porque es lo que hace la persona cuando la persona no conecta la comunidad a los sabios grandes o los imams de la sunnah. Vemos muchísimos ahorita, si ustedes mismos saben de los predicadores famosos en Latinoamérica, ya sea de México o de España o de cualquier lugar de Latinoamérica, vemos que muchos de ellos, cuando se escuchan las pláticas de ellos, no se escuchan los nombres de los sabios. Y por eso las comunidades en México, en Panamá, en Nicaragua, en Chile, en Colombia, en cualquier lugar, la mayoría de los musulmanes comunes no saben los nombres de los sabios. No conocen quiénes son los sabios. No los que están vivos, ni los que han fallecido. No conocen los nombres de los imams de la sunnah. No conocen los nombres de los salaf. ¿Quiénes son los salaf? Así que, y eso es porque los predicadores de ellos, la gente que llama o que enseña en sus comunidades, no les está enseñando los nombres de los sabios, porque no llaman, esa gente no llama la comunidad al conocimiento de los sabios. No está conectando la comunidad con los sabios. ¿Quiénes son los sabios? No saben quiénes son los sabios. Entonces, el predicador, el buscador de conocimiento, enseña, hace da'wah y da los veredictos de los sabios grandes y los imams de la sunnah. Conecta a la gente con el conocimiento del Corán y la sunnah y las explicaciones de la práctica de ese conocimiento acorde de los sahaba y los imams de la sunnah, como lo explican los sabios grandes de esta umma y los imams. ¿No? Así que quien ustedes vean que no están conectando la gente a los sabios grandes, pues ellos están llamando a sí mismos. Ellos están haciendo ellos mismos la referencia. En vez de que la referencia sea los sabios que nos enseñan lo que es el Corán y la Sunna, o la práctica correcta del Corán y la Sunna, o la creencia correcta del Corán y la Sunna, ellos no nos conectan con esos sabios y ellos empiezan a dar clases de información de ellos mismos. Puede ser que parte de esa información es correcta y muchas veces parte de esa información no es correcta, ¿no? Y ese es un gran problema, Juan. Entonces, la cuarta característica que menciona el Sheikh aquí, que tomamos en la última clase, es difundir el conocimiento, dando en enseñanzas, dando clases, dando charlas, dando khutbas, dando así conferencias. Igualmente da'wah, llamando a la gente al din de Allah, ya sea los incrédulos al din de Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid, llamándoles a tawhid, o llamando a los musulmanes ignorantes a lo que es la sunnah, lo que es el Corán y la sunnah y el entendimiento y práctica correcta, ¿no? Y conectando a la gente a los dichos y veredictos y fatwas de los sabios grandes. Y hoy empezamos
la quinta característica que debe de tener el buscador de conocimiento. Y el Sheikh aquí menciona خامسا توقير العلماء والاستفادة من علمهم. نعم, que la quinta característica de que debe tener el buscador de conocimiento es respeto a los sabios y beneficiarse del conocimiento de ellos. ¿No? Beneficiarse del conocimiento de ellos. Voy a leer en árabe lo que dice el Sheikh parte por parte y inshallah damos la traducción bi'idhnillahi ta'ala. El Sheikh menciona y dice حفظه تعالى من المتعين على طالب العلم أن يحفظ لسانه من الكلام إلا بخير وأن يوقر العلماء من المتقدمين والمتأخرين ويستفيد من علمهم وأن لا يشغل نفسه بنيل من العلماء وحط من أقدارهم لما في ذلك من قطع الطريق المؤدية إلى الاستفادة من علمهم وأن يذكرهم بالجميل اللائق بهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير سبيل. نعم, que el imam el Sheikh primero dice la quinta característica es respetar los sabios y beneficiarse de sus conocimientos o de su conocimiento. ¿No? Dice el Sheikh, es la responsabilidad del alumno de conocimiento evitar de hablar excepto con lo que es bueno. Respetar los sabios, tanto el sabio del pasado o del presente, y aprovechar su conocimiento, aprovechar y lograr su conocimiento, es decir, beneficiar de él, tomar el conocimiento de él, y no ocuparse en menospreciarlos ni menospreciar su estatus. Dice el Sheikh, esto impide beneficiarse de su conocimiento y mencionarlos con el bien que les corresponde. Hay gente que habla mal de los sabios porque hablan de esos sabios que los sabios han advertido contra algo que ellos creen o practican. Todos los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a, todos los imams de Ahl Sunnah wal Jama'a que hacen advertencias contra shirk y kufr y hacen advertencias contra el bid'ah, innovación, es decir, hacen advertencias contra el politeísmo y la incredulidad y las innovaciones y el desvío. Todos los sabios e imams de la Sunnah que hacen o hicieron esas advertencias, o que aquellos sabios que están vivos hacen esas advertencias, vemos que mucha de la gente habla mal de ellos porque no les gusta que ellos están advirtiendo contra una creencia de ellos o una práctica de ellos. Entonces vemos que hablan mal de ellos, diciendo ellos son wahhabis, o son madkhalis, o son extremistas, o son de mal carácter, o son mal educados, o son sabios que se han vendido a los corruptos gobernantes, o dicen todas estas cosas para asustar a la gente, atacar los sabios y su honor, para que la gente no tome de ellos.
y no les hagan caso. Entonces vemos que esto es algo, no solamente es erróneo, pero es una maldad grandísima, de que la gente habla mal de aquellos que predican el din de Allah subhanahu wa ta'ala y ama a la gente a lo que es correcto. El Imam al-Tahawi, dice el Sheikh, Imam al-Tahawi, uno de los grandes imams de Ahl Sunnah, escribió en su libro Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la aqida, el credo de la gente de la Sunnah y el grupo guiado, dijo: los sabios de los Salaf, de los predecesores, empezando con los Sahaba y los Tabi'in, la gente de conocimiento y narración, y la gente de jurisprudencia, y dice aquí fiqh wa nadr, fiqh es decir jurisprudencia o entendimiento, y nadr es decir una vista correcta con el conocimiento que tiene, una sabiduría grande. Solo son mencionados, dice el imam, solo son mencionados con el bien, y quien los menciona con el mal no está en el camino recto. No está en el camino recto. Entonces, quien ataca a los sabios de Ahl Sunnah, quien ataca a los sabios que dice, que predican el Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, pues no están sobre, esa gente que ataca a los sabios no está sobre el camino recto. Y pueden decir, ustedes los salafis hacen advertencia contra muchos sabios. No estamos hablando de esto, porque los sabios de Ahl Sunnah, los imams de Ahl Sunnah, que hacen advertencias contra individuos o grupos o sectas, lo hacen con evidencias, explicando con detalle por qué esa creencia o ese dicho o esa práctica es un desvío o es algo que contradice y opone el Corán y la Sunnah. ¿No? Cuando los sabios refutan a los individuos o las sectas o los grupos, pues lo hacen con evidencias y con detalles, aclarando los asuntos de estas personas o estos grupos. Entonces eso no es lo mismo de solamente hablar y decir, oh, esta persona es Madkhali o esta persona es Wahhabi, como hacen. Y si vemos de esa gente desviada y gente ignorante, gente que engaña a la gente, no hacen refutaciones con detalles, con evidencias, con pruebas. No solamente hablan mal de la gente de la Sunnah. Como vemos de esta persona, Dr. Abdu, habla mal de la gente de la Sunnah, de los salafiyin, diciendo que los salafis son mal educados, que son ignorantes, que son extremistas, que son esto y que son, pero no menciona ninguna evidencia para lo que dice. Nomás ataca y habla mal. Eso no es una refutación. Y esa no es una advertencia usando el conocimiento del din de Allah. No, ni siquiera está mencionando sabios fiables que dice esto, que dice lo que él dice. Él no está sobre la metodología de conocimiento ni en la metodología de la práctica del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Él no está sobre esa metodología o ese camino. Igualmente, el licenciado Isa García, cuando critica a los hermanos salafís, los critica sin conocimiento, sin detalle, sin pruebas, y esto no es el camino de la gente de rectitud. Ese no es el camino de la gente de rectitud. Cuando hacemos advertencias contra grupos o individuos, lo hacemos con evidencias, aclarando, él dice esto y esto opone el Corán y la Sunnah porque Allah dice tal y tal, o el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal y tal cosa, o los sabios y los imams de la Sunnah dicen tal y tal cosa. Eso es refutar una persona o aclarar los errores de una persona con evidencia. Y si se tiene que advertir contra esa persona porque esa persona no quiere abandonar su desvío, pues entonces se hace advertencia diciendo que no se debe tomar conocimiento de tal persona porque se ha desviado del camino recto
en tal y tal asunto. Él dice tal cosa y esto opone el din de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y en la Sunna, ¿no? Entonces, el imam al-Tahawi menciona aquí de que la persona que ataca los sabios no está sobre el camino recto. El dicho del imam al-Tahawi, dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, muestra reverencia hacia los primeros sabios de esas primeras generaciones, reconocidos por su conocimiento del hadith y fiqh. Y el alumno de conocimiento, dice el Sheikh, debe centrarse en este estudio, el estudio de hadith y de fiqh, beneficiándose de las obras de los sabios, los escritos, los libros, sin exagerar ni ser severo con ninguno de ellos. O sea, ni exagerar de ellos ni criticarlos severamente a ninguno de ellos. Debe tener debe respetarlos, beneficiar de ellos y saber que todo el conocimiento no está en una persona y se toma de más de un sabio. No solo estamos siguiendo un sabio y vamos a seguir todo lo que él dice y solamente lo que él dice. Eso no es seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿No? Los imams de la sunna tenían cientos de sabios y miles de sabios, como el imam al-Bukhari tuvo más de 1000 sabios de quienes él tomó conocimiento. Entonces, no vamos a exagerar con una persona, ni tampoco vamos a criticar severamente, pero le damos en lo que beneficiamos, le damos su derecho, en lo que beneficiamos de él, de ese sabio, pues lo amamos por Allah subhanahu wa ta'ala, el beneficio que nos da del conocimiento del Corán y la Sunna. Y si hay algo, una posición o una opinión en que no llegó a la verdad y otro sabio sí tuvo la opinión más fuerte, o tiene conocimiento de tal tema o ciencia es más fuerte que nuestro sabio primero, por ejemplo, pues tomamos del otro sabio donde las evidencias son más fuertes. El Sheikh dice, Ibn Asakir, el sabio Ibn Asakir dijo en su libro, dice el Sheikh, perdón, Juan, para que lo fico. El imam o el sabio Ibn Asakir en su libro Tabyin al-Kadhab al-Muftari, el libro Tabyin, aclarando la mentira, aclarando la mentira o las mentiras del calumniador, y dice aquí el imam o el sabio Ibn Asakir: wa'lam ya akhi وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا مما يخشاه ويتقيه حق تقاته وأن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في حتك أستار منتقسهم معلومة. Que dice el imam Ibn Asakir, sabe, oh hermano mío, que Allah nos guíe que Allah nos guíe y te guíe hacia su placer y nos haga de quienes le temen y son verdaderamente conscientes de él, temen a Allah subhanahu wa ta'ala con un temor verdadero. Que el honor de los sabios
que Allah tenga misericordia de ellos, el honor de los sabios es venenoso. Y es bien conocida la costumbre de Allah de exponer a quienes hablan mal de ellos. ¿No? El Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, menciona en su libro I'lam al-Muwaqqi'in, rahimahullah ta'ala, conociendo la virtud de los imams del Islam, su valor, sus derechos, sus rangos, y que su virtud, conocimiento y consejo sincero a Allah y su mensajero no implican aceptar todo lo que dijeron. O sea, tener amor para ellos y respetarlos y seguirlos no implica que se tiene que aceptar todo lo que ellos dijeron. Y que lo ocurrido en lo que hay en sus fatwas, sus veredictos sobre asuntos en los que lo que el mensajero trajo no les quedó claro, aquellas fatwas que dieron, donde no es tan claro, hay cosas que no están claras de lo que ellos dijeron, los sabios, es decir, no llegaron a un veredicto fuerte, por lo que hablaron según dice el imam aquí, por lo que hablaron según su conocimiento, y la verdad era contraria a ello. O sea, ellos hablaron, los sabios, pero la verdad era otra cosa. No implica rechazar por completo sus dichos y menospreciarlos, ni hablar mal de ellos. No porque no tomamos la opinión, digamos, de una opinión en fiqh, en la jurisprudencia, una opinión en hadith, una explicación de algo que pasó en la historia o algo. Yani, cuando los sabios no llegan a la verdad o está en contra una evidencia que ha llegado, no quiere decir que los vamos a abandonar. No quiere decir que vamos a menospreciar esos sabios o que vamos a hablar mal de ellos, ¿no? Estos son dos extremos, dice el imam o el sabio Ibn Sakir, dice, estos son dos extremos que se desvían del camino, ¿no? El camino previsto, y el camino previsto se encuentra entre ellos, dice el imam. Por lo tanto, es un dicho, ni pecamos ni somos infalibles. Es decir, no vamos a hacer lo que es haram, pero tampoco eso no quiere decir que no vamos a cometer errores. Y eso es todos nosotros. Y eso es todo nosotros. El imam Ibn Qayyim siguió y dijo: quien conoce la Sharia y la realidad, sabe con certeza que un gran hombre de buena reputación en el Islam y buenas obras, y que ocupa una posición de autoridad en el Islam y entre su gente, es decir, una persona de conocimiento, de sabiduría, que es fiable, puede cometer un error, un fallo, puede fallar en algo, y un error por el cual se le disculpa, un error, e incluso se le recompensa por su esfuerzo. Un imam que hizo el esfuerzo para llegar a la verdad en su veredicto y en su juicio, y está equivocado, su dicho es erróneo, él recibe una recompensa por hacer ese esfuerzo. Estamos hablando de los sabios, no de la gente común. La gente de grande conocimiento y autoridad en la religión, un imam de la sunna, un juez de la sharia, cuando él da un veredicto o un juicio en el din del Islam, cuando se trata de la sharia de Allah, y él comete un error en ese juicio, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que el sabio o el hakim es el juez que da su veredicto
y su veredicto o su juicio es correcto, recibe dos recompensas. Por el esfuerzo que hizo llegar a la verdad y porque llegó a la verdad. Recibe dos recompensas. Pero aquel que hizo el esfuerzo para llegar a la verdad usando el Corán y la Sunna, los fundamentos y principios de la religión, pero falló en llegar a la verdad, recibe solamente una recompensa por ese esfuerzo. Entonces, el Sheikh aquí está mencionando, que no se culpa, más bien se disculpa y recibe recompensa por su esfuerzo. No está permitido seguirlo en esa opinión errónea, ni está permitido ignorar su estatus, o sea, de sabio, o juez, de autoridad, de imam. No es permitido ignorar su estatus o de que es un líder o que tiene una posición en el corazón, en los corazones de los musulmanes, ¿no? Entonces, el sabio Yehuan, estamos hablando de los sabios de Ahl Sunnah, la gente la gente de conocimiento, los sabios que son bien conocidos por aferrarse al Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, la práctica de los Salafus Salih. Esos sabios, esa gente de conocimiento que es bien conocida en lo que predica, en lo que enseña, en su da'wah, que predica Corán, Sunna, Sahaba. Esa gente, esas personas, esos sabios, cuando cometen un error en estos asuntos, se aclara ese error, pero se guarda el honor de ese sabio. Se guarda el honor de ese sabio. Y no se ataca a ese sabio. Y esto es algo muy importante, Juan, que la gente no entiende. Que hay en bastantes, ¿cómo se dice? En las diferentes ciencias y estudios de la religión del Islam, hay sabios que son expertos en algo y hay sabios que no lo son en esa ciencia. Por ejemplo, hay sabios que son sabios reconocidos, sabios y imams de la Sunna, pero son expertos en una ciencia más que las otras ciencias. Por ejemplo, hay sabios que son expertos en fiqh y usulul fiqh, la jurisprudencia. Hay sabios que son expertos en hadith. Hay sabios que son expertos en Corán y usulul Corán y tafsir el Corán. Hay sabios que son expertos en aqidah, ¿no? Entonces, los sabios, cuando su ¿cómo se dice? Conocimiento ese sabio no es experto, digamos, en hadith y usa un hadith como evidencia para basarse en el juicio que va a dar a la gente, pero ese hadith es débil y no lo sabe o piensa que es auténtico porque no es experto en hadith. Entonces, ese sabio, no vamos a decir que hablar mal o menospreciar a ese sabio no sabe nada, está diciendo, usando hadith que todos nosotros sabemos que es débil y que ese juicio no es así porque ese hadith lo está basando en ese hadith y ese hadith es débil, es da'if. Entonces empiezan a menospreciar ese sabio como que ese sabio ya no tiene beneficio o ya no se debe tomar conocimiento de él. Y eso es un extremo grandísimo, un error grande. Y es un desvío, como dice Sheikh Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. No. Entonces se aclara el error, pero se guarda el honor de ese sabio. ¿No? Mencionamos que los expertos de hadith, como por ejemplo el imam Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani mencionó tal y tal, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi mencionó tal y tal cosa sobre ese hadith, entonces el juicio será tal y tal asunto,
o tal veredicto por ser que no hay evidencia para decir tal y tal cosa, ¿no? Así que se aclara el asunto, pero se respeta y se guarda el honor de ese sabio que cayó en ese error. ¿No? El Sheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, el Imam Ibn Qayyim, dijo en su libro Ar-Ruh, que es el alma, menciona y dice: quien compara los dichos de los sabios con los textos, es decir, los textos es Corán y Sunna, Sahaba, las narraciones, las sopesa y opone a las que contradicen el texto, no ignora sus opiniones ni las menosprecia, sino que las usa, ¿no? Pues todos ellos ordenaron esto, es decir, todos los sabios, todos los imams ordenaron esto. Ordenaron que si la opinión de ellos, como el Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa, estos grandes imams, específicamente los imams de jurisprudencia, todos dijeron que si mi opinión contradice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces dejen mi opinión y siguen el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. O han dicho, si llega el hadith auténtico, ese es mi madhab, ese es mi camino, esa es mi opinión. Otros dichos, tiren mi dicho contra la pared y siguen los hadith, las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, siguen la sunna, ¿no? Entonces dice el Imam Ibn Qayyim rahimahullah, todos ellos ordenaron esto, y el verdadero seguidor, es decir, seguidor de la sunna o seguidor de ellos, es quien cumple con sus recomendaciones, no quien las contradice. Entonces, quien sigue verdaderamente el Imam Malik, quien sigue verdaderamente el Imam Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed Ibn Hanbal, quien de verdad sigue el camino de ellos, va a tomar lo que ellos ordenaron. Y vemos que la gente, por ejemplo, que sigue el madhab de Abu Hanifa, o madhab de Imam Malik, o madhab de Shafi'i, o madhab de Imam Ahmed, que se aferran solamente a los dichos de ese madhab, aunque les llegue unas pruebas del Corán y la Sunna que opone ese dicho. Subhanallah. Y eso no es seguir a ese imam, porque ese imam dijo que si llega un hadith auténtico, abandone mi dicho y sigue o siga la narración o el hadith que ha llegado, ¿no? Así que todos ellos mencionaron esto. O sea, tener diferencia con ellos en un dicho o un asunto de jurisprudencia que contradice el texto es más fácil, dice el Imam Ibn Qayyim, es más fácil que tener diferencia con ellos en el principio general que ordenaron y exigieron, y eso es dar prioridad al texto, es decir, Corán y la Sunna, sobre sus opiniones de ellos. Entonces todos ellos mencionaron a su gente y a sus seguidores que deben darle prioridad a seguir el Corán y la Sunna encima de sus opiniones, ¿no? Y de aquí se aprende la diferencia entre seguir ciegamente a un sabio en todo lo que dice y usar su entendimiento y guiarse por la luz de su conocimiento, dice el Sheikh, que el dicho de un sabio, aunque sea erróneo, se puede usar para guiarse buscando la verdad. No quiere decir que lo aceptamos, pero vemos en ese error la verdad. Vemos en ese error la verdad, lo que opone la verdad. Entonces, beneficiamos de eso. Dice el Sheikh
sigue el imam Ibn Qayyim, el primero o la primera persona toma su dicho sin examinarla, o examinar el dicho, ni buscar evidencia del Corán en la Sunna, sino que la trata como, dice el imam, la trata como una cuerda alrededor de su cuello y la sigue ciegamente. O sea, hay personas que solamente toman el dicho de ese imam que él sigue y no la va a revisar, no va a investigar, no va a hacer nada, no va a buscar las evidencias del Corán en la Sunna por ese dicho, pero solamente lo va a seguir ciegamente, ¿no? Y por eso dice el imam, se llama seguimiento ciego. Esto es diferente a quien usa su entendimiento y se guía por la luz de su conocimiento para llegar a la verdad del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Las considera una guía hacia la evidencia primaria, y cuando la alcanza se conforma con su guía y no necesita depender de nada más. O sea, cuando llega la verdad, cuando llegan las evidencias, cuando llegan las pruebas, eso es suficiente para él. Y no depende o no tiene ninguna necesidad de depender en nada, de ningún dicho de ningún sabio. Cuando ya está el dicho de Allah, cuando ya está el dicho de el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ya está el entendimiento y práctica clara de los sahaba, eso es suficiente para el que busca la verdad. Y dice el imam Ibn Qayyim, por ejemplo, quien usa las estrellas para determinar la dirección de la oración, es decir, la qibla, no necesitará buscarla cuando la vea. O sea, las estrellas la ve claramente, no necesita hacer el esfuerzo para buscarlo porque ya está enfrente de él. La dirección, la dirección ya la sabe. Por ejemplo, si yo ya sé que la dirección de la qibla es en tal dirección, pues no tengo que hacer el esfuerzo usando las estrellas para saber dónde está la dirección o la qibla para hacer la oración. Dice el imam, su razonamiento basado en la estrella aún tiene sentido, pero el imam Shafi'i dijo, la gente está completamente de acuerdo en que quien tenga un conocimiento claro de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam no puede abandonarla, o no puede abandonar ese conocimiento de la sunna por el dicho de nadie. Y esto es el dicho del imam Shafi'i, que la gente, es decir, la gente de conocimiento, está completamente de acuerdo en que quien tenga un conocimiento claro de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam no puede abandonarlo por ningún dicho de nadie. Entonces no abandonamos la sunna por el dicho de un sabio, por el dicho de un imam, sea quien sea. No vamos a seguir a un sabio ciegamente y completamente en todo, aunque nos llegan las pruebas del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam o los dichos de los sahaba, y ignoramos, abandonamos eso para seguir ciegamente a un sabio o a un imam. Eso no es de la práctica de la gente de la sunna, ni es la práctica de la gente del camino recto. No. Menciona el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, dice, nuestro Sheikh Muhammad Amin al-Shinqiti, el grande sabio de Ahl Sunnah, que escribió varios libros, pero es bien conocido por escribir el tafsir del Corán, que se llama Adwan Bayan. Adwan Bayan es un libro de tafsir
que el imam escribió usando el Corán para explicar el Corán, que usa otras ayat del Corán para explicar las ayat del Corán, usa el Corán para explicar el Corán, ¿no? Es un libro de gran beneficio, y los sabios siempre están mencionando este libro en sus escritos, en sus libros, ¿no? Que el imam Muhammad Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, dijo: sepan que nuestra postura hacia los imames, que Allah tenga misericordia de ellos, de los 4 grandes imams y otros, es la postura de todos los musulmanes justos hacia ellos, que es ser leales a ellos, amarlos, honrarlos, elogiarlos por el conocimiento y la piedad que poseen, y seguirlos al actuar según el libro, es decir, el Corán y la Sunna, y darles precedencia sobre su opinión, ¿no? Y aprender sus dichos y usarlos para ayudarnos a defender la verdad, y abandonar lo que contradice el libro y la Sunna en ellos. Abandonar lo que contradice el libro y la Sunna en ellos. O sea, los seguimos a todos ellos en todo lo que nos llaman del Corán y la Sunna, todo lo que nos enseñan del Corán y la Sunna, pero abandonamos todo lo que contradice el Corán y la Sunna que llegue de ellos. En cuanto a los asuntos sin texto, lo correcto es investigar su explicación, y seguir su explicación puede ser más correcto que la nuestra, porque son más sabios y más piadosos que nosotros, ¿no? Pero debemos tener cuidado con las opiniones más cercanas al placer de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuidado de esas dudas, o alejarse de esas dudas. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, menciona el Sheikh Dama Yurib, que dejen lo que los hace dudar por aquello que no los hace dudar. Igual menciona en otra narración: quien evita las dudas ha protegido su religión y su honor. Entonces hay que abandonar todo lo que nos hace dudar para aquello que no nos hace dudar. No nos hace dudar. Y eso es algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en su hadith: da ma yuribuk y la ma la yuribuk. Abandona todo aquello que te hace dudar para aquello que no te hace dudar. Es decir, todo lo que te llega de duda, abandónalo para aquello que no te hace dudar. ¿Qué es aquello que no te hace dudar? Aquello que viene con evidencias y pruebas. ¿No? Igualmente dijo: فَمَنْ اتَّقَ شُبُهَاتٍ, quien teme esos asuntos dudosos, فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ. Y eso es hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien evita las dudas o esos asuntos dudosos ha protegido su religión y su honor. Y el Sheikh menciona, dice, la verdad sobre los imams, que Allah los bendiga, es que se encuentran entre los mejores musulmanes, y que no son infalibles, o sea, no son perfectos, no tienen todo el conocimiento dentro de ellos. Puede ser que cometen errores. Entonces, por eso seguimos las evidencias. Sea cual sea su acierto, dice el Sheikh, dice que no son perfectos, sea cual sea su acierto, reciben la recompensa. Esos sabios reciben la recompensa por su esfuerzo y por estar en lo cierto. Y sea cual sea su error, reciben recompensa, ¿no? Como mencionamos antes.
los grandes sabios, los imams, la gente de autoridad en esta religión, cuando dan sus juicios, si hace el esfuerzo para llegar a la verdad y llega a la verdad, recibe dos recompensas, por el esfuerzo y por llegar a la verdad. Y aquel que hace el esfuerzo para llegar a la verdad, pero falla en llegar a la verdad, recibe una recompensa por ese esfuerzo. ¿No? Y no se les atribuye ninguna culpa, defecto ni deficiencia en ello, dice el Sheikh. Pero el libro de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam son los jueces sobre ellos y sus dichos, como es obvio y como se ha mencionado, dice el Sheikh. No excedas nada ni sé moderado. Ambos lados del asunto son, o sea, no debes exagerar en nada, pero tampoco ser negligente en nada de lo que ellos dicen. Se debe investigar para saber dónde están las evidencias, o no rechazar las evidencias cuando llegan y oponen la opinión de él. Esas evidencias oponen la opinión de ese sabio o ese imam. No seas, dice el Sheikh, no seas de aquellos que critican y menosprecian a los sabios, ni de los que creen que sus palabras son suficientes en lugar del Corán y la Sunna, o tienen precedencia sobre ellos. Las opiniones, los dichos, los veredictos, los juicios de los imams y los sabios grandes no están encima de las evidencias del Corán y la Sunna. Más bien, el Corán y la Sunna son las evidencias que gobierna y son los juicios para todo. Y nada está encima de eso. Y el Sheikh aquí termina su escrito diciendo: aquí termina lo que quería escribir en este breve mensaje sobre la virtud del conocimiento y su gente, y cómo deberían ser sus portadores. Pido a Allah Todopoderoso que me beneficie a mí y a los alumnos de conocimiento con él, es decir, con este tratado, y que concede a todos conocimiento beneficioso y buenas obras. Él es quien todo lo escucha quien responde. Y aquí está escrito abajo que se completó este tratado 13º día del bendito mes de Ramadán del año 1439 del calendario Hijri, y que la paz y bendiciones de Allah sea con su siervo y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y todos sus compañeros. Allahumma amin. Y terminamos con eso, y terminamos el escrito Shadarat fi Fadl al-Ilm wa Ahli, las joyas preciosas de la virtud del conocimiento y su gente, del imam y Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamid al-Abad, hafidhahullahu ta'ala. Y inshallah vamos a tratar de elegir otro libro para el viernes, inshallah, y les vamos a informar cuál libro será. Y Juan barakallahu fikum. Y con eso terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay preguntas de Juan, barakallahu fikum, haremos lo posible para ayudar en eso. ¿Cuándo se considera una persona ser un estudiante de conocimiento aparte de estar
en los círculos de conocimiento. Pues el alumno de conocimiento toma su conocimiento de los sabios. El alumno de conocimiento toma su conocimiento de los sabios. Es decir, estudia con los sabios. No es necesario que vaya a una universidad islámica o un instituto islámico o una escuela islámica para ser considerado como alumno de conocimiento. Pero el alumno de conocimiento se toma de los sabios. Entonces, el alumno que hace el esfuerzo para viajar a estar con los sabios y tomar conocimiento de ellos, y es constante en esa búsqueda de conocimiento, por estar en los círculos de conocimiento y tomar de los escritos de ellos y las clases de ellos, ya sea de los libros de ellos o las charlas de ellos o los audios de ellos, los videos de ellos, y es constante en la búsqueda de ese conocimiento de ellos y poniendo ese conocimiento en práctica, pues ese es el alumno de conocimiento. No. Y las características que hemos mencionado, que menciona el Sheikh aquí. No. Eran 5. No solo son 5. Hay bastantes características. El Sheikh nomás mencionó 5 porque son las 5 grandes. Pero aquí el alumno de conocimiento no puede fallar en ninguno de estas 5. Si no cumple con todos estos 5 que ha mencionado el Sheikh, no es de los alumnos de conocimiento. No. Les recuerdo, Juan Barakallahu Fikum, que mañana empezamos igual, regresamos a la clase de Hadith, el estudio del libro Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, del Imam Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, y estamos usando un comentario igual sobre los Hadith, en este tratado o esta compilación de hadith de el Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala. La clase del sábado es de hadith y la clase del domingo es del estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma, las lecciones importantes para el musulmán común del imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, y estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Naam. Y eso será el domingo bi'idhnillahi ta'ala. Juan, no veo preguntas, así que me despido y hasta mañana, hasta la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala, con el permiso de Allah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.